Les damos la bienvenida a este Foro UNIR que hoy trata sobre inteligencia artificial y neurociencia, ética, regulación y retos en el equilibrio entre innovación y seguridad. Y este Foro UNIR se enmarca dentro de un ciclo especial que estamos compartiendo, que se titula Las fronteras actuales de la transformación digital en el mundo, que organizamos aquí en UNIR y que está dirigido por José Cepeda, que es europarlamentario, está dirigiendo este proyecto y hoy nuevamente nos está acompañando. José, bienvenido, muchas gracias por estar otra vez con un tema muy, muy interesante. Sin lugar a dudas, Jorge, un placer como siempre estar contigo y con todos los alumnos de UNIR en este espacio. Y efectivamente hoy vamos a tratar de un tema de máxima actualidad donde miles y miles de personas hoy se preguntan realmente la utilidad y el uso de la inteligencia artificial en sus propias vidas, ¿no? Exactamente. Y curiosamente, ¿no, José? Cuando miramos un poco la evolución, ¿no? Cómo fuimos avanzando. Hoy ya hablamos de inteligencia artificial. Hace 4 años hablábamos de metaverso. Después hablamos de, obviamente en una vida algoritmizada que tenemos, porque todo está determinado por algoritmos, incluso nuestras decisiones de compra. La verdad que la integración de la tecnología en nuestra vida se ha vuelto cada vez más importante. Y esto, por supuesto, tiene un ámbito de interés muy grande, José, y es la neurociencia. Sin duda. De hecho, fíjate que hace tan solo unos años, cuando hablabas de metaverso, en el mundo de la academia precisamente nos dedicamos a imaginarnos, ¿no?, cómo podría ser ese universo basado en el metaverso, con una integración de los seres humanos en entornos absolutamente digitales. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial hoy no deja de ser esa gran palanca que precisamente, por lo menos desde el punto de vista también de algunos de los que trabajamos pensando en el ser humano, queremos que sea el ser humano, ¿no?, el protagonista por encima de cualquier situación o circunstancia. Pero es verdad que la inteligencia artificial no deja de ser esa gran palanca también para impulsar esos entornos en el metaverso y en la construcción ética también de esos algoritmos que tienen que respetar por encima de todo a las personas, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a darle la bienvenida ya a nuestro invitado. Es un honor, de verdad, para nosotros contar hoy con la participación de Mariano Alcañiz. Él es el director fundador del Laboratorio de Neurotecnologías Inmersivas, LabLeni, y es catedrático de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Valencia. Mariano, queremos darle la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este Foro UNIR. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este muy interesante foro y poder compartir con todos ustedes lo que hemos venido haciendo y opiniones de cómo vemos el estado de la cuestión, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que es importante contarle al público conectado que Mariano tiene una trayectoria ya con décadas de investigación en temas de realidad virtual, en la interacción entre persona-máquina, la neurociencia cognitiva. Todo esto aplicado a campos, José, sumamente relevantes, ¿no? Campos como la salud, como la educación, la industria y el bienestar digital. Así que, de verdad, es un placer contar hoy con Mariano. Sin duda, el profesor Alcañiz es una referencia al máximo nivel. Incluso para los parlamentarios europeos, los que estamos trabajando en el único espacio del mundo donde hemos hecho una legislación en torno a la inteligencia artificial, el profesor Alcañiz es además asesor de la Comisión Europea. Por lo tanto, sin lugar a dudas, hoy sus comentarios, sus aportaciones serán de un gran interés, ¿no? En tiempos convulsos, diría yo, ¿no?, donde además me consta que el profesor Alcañiz siempre nos da esa visión, porque debe ser así, además, positiva, ¿no?, del uso de la tecnología para nuestras vidas. Pero tengo que confesarle que en los últimos tiempos en el Parlamento Europeo hablamos mucho de guerra, ¿no? Hablamos mucho de la Comisión de la Seguridad y la Defensa y también la utilización de la IA, ¿no?, en esos ámbitos. Pero bueno, a lo largo de la conversación quizá tengamos tiempo de aterrizar en esos ámbitos y en esos contextos. A mí me gustaría, si te parece, Jorge, sí, claro, hacerle llegar al profesor Alcañiz una primera cuestión, y es su punto de vista sobre también el desarrollo ético de la inteligencia artificial
la utilización de los datos personales. Sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de la utilización de la inteligencia artificial en el mundo de las ciencias aplicadas a la salud, ¿no? En el ámbito médico, en muchísimas ocasiones se colocan muchas barreras, ¿no? Es más, incluso en algunos debates se nos dice que dentro de Europa, por colocar tantas barreras legislativas, estamos impidiendo el desarrollo, por ejemplo, de las investigaciones. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Uh-huh. Bueno, pues si me permiten un poco empezar dando mi experiencia, ¿no? Y mi punto de vista de cómo la neurociencia influye, ¿no? En la inteligencia artificial. Yo a lo largo de mi carrera he podido explorar de primera mano la intersección entre neurociencia y realidad extendida, ¿no? Lo que se conoce hoy en día como XR, que es la mezcla, la conjunción de realidad virtual inmersiva aislada, realidad aumentada y realidad mixta, ¿no? Entonces, estas áreas se conectan de forma muy natural, ¿no? Porque por una parte la XR nos permite crear entornos y estímulos simulados que el cerebro procesa casi como reales, ¿no? Lo que conocemos como el sentido de presencia, pero con la ventaja de que los podemos controlar y modificar a voluntad, ¿no? Entonces, en otras palabras, la XR actúa como un laboratorio para el cerebro que nos permite entender mejor nuestros procesos mentales y nuestros comportamientos en diferentes situaciones, pero sin riesgos del mundo real, ¿no? De hecho, un poco por comentar historia, fuimos pioneros en aprovechar esta conexión para fines terapéuticos. Ya en los años 90 mi equipo empleó simulaciones de realidad virtual para tratar fobias como la claustrofobia. Estamos hablando ya hace muchos años, 30 años, cuando apenas había 4 o 5 cascos de realidad virtual en España, ¿no? Y me acuerdo el primer sistema que compramos costaba lo que entonces valía un piso, un apartamento. Entonces, aquellas primeras experiencias demostraron cómo la tecnología inmersiva podía influir en emociones y medios de los pacientes, ¿no? Y ahí sentamos las bases de lo que hoy se conoce como terapia de exposición con realidad virtual, ¿no? Que ahora es muy común en psicología clínica. Entonces, esto, ¿cómo ha evolucionado, ¿no? Y cuál ha sido la importancia del auge de la inteligencia artificial, ¿no? Yo un poco por centrar el debate, ¿no? Para que me conozca la audiencia. Yo en los últimos años mi enfoque investigador ha evolucionado en paralelo a este vertiginoso avance tecnológico de la IA, ¿no? Entonces, ahí ha habido dos factores. Por un lado, la democratización de la XR. Tenemos dispositivos más asequibles y potentes y eso nos permite ampliar su aplicación más allá de la salud mental y lo hemos aplicado en campos como la rehabilitación neurológica, la educación, el entrenamiento de capacidades de liderazgo, ¿no? En general en neuroeconomía. Pero por otro lado ha habido la irrupción de la inteligencia artificial. Eso ha sido un cambio radical, un game changer absoluto, ¿no? Hoy en mi laboratorio combinamos XR con algoritmos de inteligencia artificial, principalmente de machine learning, que nos permiten analizar enormes volúmenes de datos sobre el comportamiento humano. Por ejemplo, si yo coloco a una persona en un entorno virtual, yo puedo estar recogiendo en tiempo real cientos de datos por segundo, como está ocurriendo ahora mismo conmigo, ¿no? Donde miro, cómo me muevo, mi tono de voz, algunas de mis señales psicofisiológicas, y toda esa miríada de señales las integro con IA para inferir estados psicológicos importantes. Y eso nos permite, por ejemplo, detectar tempranamente síntomas de depresión o niveles de estrés, ¿no? Esto era impensable hace unos años. Ahora, gracias a la IA, procesamos datos complejos del cerebro y la conducta que antes quedaban ocultos en el ruido, ¿no? Y esto abre la puerta a sistemas de diagnóstico temprano, de seguimiento cognitivo más preciso, ¿no? Entonces, en resumen, hemos pasado de centrarnos en construir entornos virtuales sencillos a desarrollar lo que da nombre a mi laboratorio, ¿no? Neurotecnologías inmersivas mucho más sofisticadas, donde convergen sensores cerebrales, realidad virtual y algoritmos de IA, ¿no? Entonces, esa convergencia ha enriquecido la investigación que hemos hecho aquí y hemos podido cuantificar mejor cómo el cerebro crea la percepción de la realidad y cómo reacciona a estímulos controlados, ¿no? Algo que es crucial para diseñar intervenciones eficaces, ¿no? Tanto en terapia como en aprendizaje. Entonces, ¿qué papel debe tener la neurociencia, ¿no? En el diseño de esa tecnología? Ya entramos un poco ahora luego en debate de la ética, ¿no? Yo creo que en cuanto al papel de la neurociencia en el diseño de las futuras tecnologías europeas, para que sean más humanas y responsables, creo que debe ser un absoluto protagonista. Es decir, al entender cómo sentimos, cómo aprendemos, cómo tomamos decisiones,
la neurociencia nos proporciona unas guías para crear tecnología centrada en el ser humano, que es el nombre de mi instituto de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, conocer los límites de nuestra atención o de la memoria nos ayuda a diseñar interfaces de usuario más intuitivas y menos invasivas, que no sobrecarguen cognitivamente al usuario. También nos permite alertar de posibles efectos no deseados, ¿no? Si sabemos que cierto patrón de estímulo puede inducir ansiedad o comportamientos adictivos, podemos evitar incorporarlos en un dispositivo o aplicación. Entonces, en esencia, el integrar la neurociencia en el desarrollo tecnológico nos permite anticipar el impacto que va a tener esa tecnología en nuestro cerebro y comportamiento, y nos permite hacer ajustes tempranos para alinearlos con el objetivo que es nuestro bienestar, ¿no? Y además esto tiene una dimensión ética muy importante. El punto positivo significa que no estamos diseñando a ciegas, sino estamos siendo informados por cómo funcionan las personas reales. La neurociencia, entre otras cosas, nos recuerda la diversidad y la complejidad de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que existen sesgos cognitivos o diferencias neurodiversas o etapas de desarrollo, ¿no? Y por lo tanto esto nos sirve de brújula para una tecnología más humana, adaptada a nuestras necesidades y derechos. Entonces esto en la práctica se traduce en tecnologías con empatía, ¿no? Lo que nosotros llamamos humanos virtuales empáticos o tecnología empática, ¿no? Que buscan aumentar nuestras capacidades cognitivas, sensoriales, sin reducir la autonomía ni la dignidad. Entonces, en resumen, la neurociencia aplicada al diseño actúa como conciencia, como catalizador. Nos ayuda a crear herramientas digitales que potencian lo mejor de nosotros, en salud, en aprendizaje, pero minimizando a la vez los posibles daños. Todo ello bajo un marco de responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que en un mundo cada vez más impulsado por la IA y la XR, esa mirada neurocientífica humanista es clave para que la innovación tecnológica, desde luego en Europa, no se desvíe de mejorar la calidad de vida humana, ¿no? Mariano, cuando usted se refiere a esta, obviamente, visión cada vez más humanista por un lado, con el uso de la tecnología, también hablamos de la ética. Pero hay una cosa que también es muy real, y esto, por ejemplo, lo ha advertido el filósofo Eric Sadin en su libro sobre inteligencia artificial, que finalmente detrás de todos los proyectos que tienen, digamos, la mejor de las intenciones, no deja de haber una intencionalidad puramente comercial, ¿no? Y obviamente también de lucro. Las empresas invierten muchísimo dinero y naturalmente para invertir muchísimo dinero se tienen que buscar después la respuesta y las utilidades, ¿no? A esa, porque no deja de ser una inversión. ¿Cómo se trabaja en un ámbito en el que usted está, que finalmente tiene que ver también con la investigación, con pensar en avanzar en este tipo de soluciones, cuando luego también hay una realidad que se busca una enorme rentabilidad que hace que muchos de estos servicios o soluciones no sean fácilmente accesibles para un gran público? Sí, es un debate muy, muy interesante, ¿eh? Yo creo que, primero, como he comentado anteriormente, ¿no? Estamos utilizando neurociencia o neurotecnologías, ¿no? Que nos permiten tener más datos. Datos que si se usan bien son muy interesantes, ¿no? Pero eso plantea, por ejemplo, un debate ético de la privacidad mental. Entonces, asegurar la privacidad mental es un desafío crítico. Entonces, cuando hablamos de neurotecnologías, ya no se trata solo de proteger datos personales tradicionales, algo que estamos haciendo, ¿no? Sino potencialmente, por los datos que estamos obteniendo, de proteger pensamientos, emociones o intenciones antes de que siquiera se expresen, ¿no? Entonces, para garantizar esa privacidad de los ciudadanos, pongamos, por ejemplo, el caso de pacientes neurológicos que están usando un implante cerebral, ¿no? O realizan test que yo he hecho de test cognitivo en realidad virtual, ¿no? Ahí debemos de aplicar estándares de seguridad y ética aún más estrictos que en otras tecnologías. Esto en la práctica implica varias capas de salvaguardas, ¿no? Por un lado, hay que asegurar técnicamente la información, es decir, los datos neuronales crudos, por ejemplo, utilizando patrones de EEG, se deben almacenar y procesarse en entornos ultraseguros, ¿no?
Por ejemplo, nosotros en nuestros proyectos de investigación clínica entrenamos los modelos de IA en servidores seguros que están bajo nuestro control absoluto, ¿no? Y cumpliendo toda la normativa de protección de datos. Esto garantiza que no viajen datos sensibles del cerebro al tercero sin supervisión, ¿no? Y que también se apliquen estrictamente las leyes vigentes como la RGPD, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema del consentimiento informado reforzado. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo estas investigaciones, debemos explicarle muy bien a la persona qué tipo de datos de su actividad cerebral vamos a captar, con qué fin, durante cuánto tiempo, y garantizarle que él se pueda retirar, él o ella, cuando quiera, ¿no? Entonces, dado lo novedoso de estas tecnologías, es fundamental educar al usuario o al paciente en lo que significan. Solo con un consentimiento verdaderamente informado y voluntario podremos avanzar éticamente, ¿no? Y finalmente tenemos que explorar nuevas técnicas de anonimización y técnicas de privacy by design, adaptadas a señales neuronales. Por ejemplo, algoritmos que procesen los datos en origen, en el propio dispositivo, que solo se extraigan métricas sin guardar toda la señal cerebral bruta, ¿no? Es decir, en resumen, debemos de tratar la información cerebral como un material altamente sensible, con protocolos similares a los de los datos médicos, ¿no? O incluso más, dado porque potencialmente podrían revelar aspectos muy, muy íntimos, ¿no? Ahora bien, usted me comentaba... Si la gran pregunta es si el marco ético o jurídico europeo actual está preparado, ¿no?, para esto. Y si deberíamos incluir explícitamente lo que he comentado de privacidad mental en nuestras normas, ¿no? Mi opinión es que estamos avanzando, pero aún no estamos del todo preparados. Por ejemplo, Europa ha sido líder en protección de datos personales, como la RGPD, y también en regular la inteligencia artificial de forma basada en riesgos, ¿no? Pero en el caso específico de lo que yo investigo, de la neurotecnología, todavía vamos por detrás de la velocidad a la que avanza la ciencia. Yo creo que el concepto de privacidad mental se debería reconocer explícitamente, porque abarca dimensiones que las leyes actuales no cubren del todo. Por ejemplo, la información que se puede inferir del cerebro, niveles de atención, emociones profundas, incluso intenciones, no encaja perfectamente en dato personal, tal como lo hemos definido, tal como define la ley hoy, ¿no? Y eso claramente requiere protección. De hecho, por ejemplo, hay unos países que han dado pasos en esa dirección, ¿no? Chile fue pionero en el 2021 al reformar su constitución para proteger la actividad cerebral y los datos derivados de ella, y en 2023 promulgó una ley de neuroderechos, ¿no?, que introduce principios como la integridad mental y la indemnidad, es decir, que tu mente no sea alterada o dañada por tecnologías. Entonces yo creo que nos tenemos que inspirar ahí, ¿no? Como os comentabas anteriormente, ya hay voces de científicos o juristas como Rafael Yuste o Antonio Garrigues que están pidiendo una Carta Europea de Neuroderechos que asegure explícitamente derechos fundamentales ligados al cerebro, ¿no? Yo coincido en que sería conveniente avanzar hacia un marco específico para neurotecnologías o al menos empezar a incorporar estas consideraciones en nuestras directrices actuales, ¿no? Sí, pues le agradezco mucho la consideración en la parte que como legislador a mí me corresponde, pero sí que lleva razón el profesor Alcañiz en ese sentido, que por ejemplo Chile fue pionera, efectivamente en el año 21, luego el Parlatino, quiero recordar que hace tan solo 2 años también ha ido dando pasos en ese marco legislativo de protección, al final de lo que son al final datos que efectivamente mal utilizados incluso con esa capacidad de la neurociencia en poder desarrollar casi sistemas predictivos, estoy pensando en los contextos algorítmicos, pues al final, claro, dejan muchísimas lagunas que sin lugar a dudas yo creo que hay que proteger y desde luego la Unión Europea tiene que seguir dando pasos en esa dirección. Pero precisamente hablando de neurociencia y su repercusión en los contextos algorítmicos, en la evolución, me gustaría compartir algunas ideas y saber también su punto de vista, porque hace no mucho tiempo tuve la oportunidad también de estar hablando con algunos investigadores de la Universidad de Stanford, que también tienen un departamento muy desarrollado, ¿no?, en el ámbito de la neurociencia. Claro, al final, según los expertos dicen que de forma automática el ser humano llega casi a tomar diariamente más de 30.000 decisiones, ¿no?, al día.
y el conocer muy bien en profundidad con el trabajo, por ejemplo, que usted desarrolla, cómo evoluciona lo que comentaba, ¿no? De esa parte de la memoria, esa parte de los estímulos, esa parte de las emociones. Claro, puesta en manos de desarrolladores de algoritmos, por ejemplo, en la gestión de algunas redes sociales, pues ha habido ya algunos pasos por parte de la Comisión Europea de evaluar que algunos de ellos pueden ser claramente adictivos y perjudiciales, ¿no? Para el propio autocontrol del ser humano a la hora de tomar sus propias decisiones. En ese contexto me gustaría preguntarle cómo cree que deberíamos actuar. Es decir, en el contexto europeo siempre criticamos muchas redes sociales, ¿no? Nos ponemos a hablar de nuestros hijos, que no vean demasiado las pantallas, que no consuman determinadas redes sociales. Siempre hablamos de las grandes, ¿no? Siempre hablamos de Facebook, de X, hablamos de Instagram, hablamos sobre todo de TikTok, que ha sido muy analizada por la Comisión Europea. Pero ¿dónde están los productos europeos? Esa es mi pregunta. O sea, ¿dónde está realmente la evolución tecnológica que nos permita también a nuestras empresas a nivel europeo o latinoamericano, que tienen ya esos niveles de protección, generar, por ejemplo, redes sociales que respeten algorítmicamente al ser humano, ¿no? Quiero decir, si vamos evolucionando en esos ámbitos legislativos, ¿no estaremos también evitando que haya empresas que de una forma natural, en esa protección también de nuestros datos, de nuestros pensamientos, de nuestra memoria, de nuestra mente, de nuestro cerebro, se desarrollen como lo están haciendo hoy otros en otros lugares del mundo? Esa es un poco la duda que me genera. Me gustaría saber su opinión. Pues coincido plenamente con ese análisis. Primero hay un análisis, y eso lo conocerá usted muy bien, ¿no? Del Valle de la Muerte. Es decir, si nosotros vemos el nivel de inversión, a nivel de inversión en investigación, ¿no?, que está haciendo Europa es incluso superior al de Estados Unidos, pero aún así no vemos que llegamos a tener grandes empresas, ¿de acuerdo? Y que al final, realmente, eso lo decía la presidenta von der Leyen hace poco, Europa tiene que ahora dirigirse hacia una vía muy de innovación, ¿no? De cómo podemos esto realmente que acabe en innovación, ¿no? Entonces, yo creo que cosas como, que es muy importante, como yo comentaba anteriormente, ¿no? Que ese derecho a la privacidad mental es muy importante, ¿no? El derecho a la autonomía cognitiva o la libre determinación, es decir, que siempre que hagamos una tecnología, tengamos la capacidad de decidir sobre nuestras propias operaciones mentales, ¿no?, sin ninguna coacción, digamos, tecnológica, ¿no?, y un acceso también equitativo, ¿no? Entonces, yo eso lo veo bien, y la AI Act y su enfoque basado en riesgos es interesante. Pero también es verdad que esa regulación ahora mismo no menciona explícitamente a la neurotecnología, ¿no? Yo personalmente vería, por una parte, con buenos ojos que en futuras revisiones se incorpore una categoría de riesgo muy alto para sistemas que puedan interferir directamente en procesos cognitivos o emocionales. Y eso es interesante porque estamos hablando de tecnologías de sistemas con un potencial de impacto muy profundo en la identidad, ¿no?, en el comportamiento. Y eso, evidentemente, merece un nivel de escrutinio y de protección máximo. Ahora bien, yo creo que también hay que calibrar esas consecuencias, las consecuencias de tal decisión. Y lo digo especialmente para startups o centros de investigación. Es decir, si etiquetamos una tecnología como muy alto riesgo, la normativa nos va a exigir cumplir requisitos muy estrictos, ¿no?, evaluaciones de conformidad, etcétera, ¿no?, antes de poder usarla comercialmente. Pero eso, para pequeñas empresas emergentes o grupos académicos, esto puede significar más costes, más trabas administrativas en un campo que ya de por sí es complejo. Entonces, ojo con esto, porque debemos evitar asustar la inversión o ahogar la innovación en Neurotech si le metemos una burocracia excesiva. Yo creo que posiblemente, si queremos en Europa aprovecharnos de esa investigación para que acabe en innovación, posiblemente la solución esté en un equilibrio, ¿no? Es decir, por una parte, ser garantistas, humanistas, reconocer esos riesgos altos, porque hacerlo genera confianza pública y nos obliga a hacerlo bien desde el diseño, pero por otro, dar apoyos o vías rápidas a los investigadores y a las startups para que puedan cumplir con las normas sin morir en el intento, ¿no? Yo, por ejemplo,
algo que la Unión Europea ya ha establecido. Por ejemplo, aquí en Valencia está la EDIC de Cityverse, ¿vale? Y Valencia ha puesto en marcha una serie de sandbox que están resultando sumamente útiles, ¿no? Pues yo creo que, por ejemplo, la Unión Europea podría establecer unos sandboxes regulatorios, que serían entornos controlados, donde empresas de neurotecnología prueben sus desarrollos bajo supervisión, obteniendo retroalimentación regulatoria muy temprana, sin las penalizaciones de una implementación comercial completa, ¿no? Yo creo que eso nos permitiría innovar y a la vez ir refinando qué requerimientos son realmente necesarios para la seguridad y cuáles se podrían flexibilizar más, ¿no? Yo creo que, en resumen, hay que añadir una categoría de muy alto riesgo que subraye el compromiso con la seguridad cognitiva del ciudadano, pero eso debe de venir acompañado de medidas de apoyo a la innovación para que Europa no pierda competitividad, porque lamentablemente cada vez más la brecha de competitividad frente a potencias como Estados Unidos o Asia o China es mayor. Mariano, hay un caso muy interesante donde se habla también de la posibilidad, ya concreta y real, de identificar a personas como cyborgs, ¿no? Hay un caso famoso, es un inglés que se llama Neil Harbison, y es el primer hombre que en su pasaporte, ¿sí?, está identificado no como hombre ni como mujer, sino como cyborg, porque él tiene implantado un sistema, digo, para el público que no lo conoce, él no distingue los colores desde que nació, tiene este problema. Y a través de una tecnología tiene instaurada, digamos, en la zona de la nuca, una especie de chip del que sale una especie de cámara donde cuando él va avanzando y caminando, eso genera vibraciones que le permiten a él identificar los colores, ¿no? Yo le quería preguntar, a partir de todo lo que usted está viendo en los avances neurocientíficos, también lo que tiene que ver con la integración de dispositivos, como casos concretos de los implantes cerebrales que propone Elon Musk con Neuralink, o las prótesis que ya están desarrolladas con brazos robóticos conectados directamente al cerebro. ¿Qué perspectivas ve a ese desarrollo y sobre todo también a un acceso cada vez más amplio de público, de gente que tenga necesidad de que la solución a eso esté integrada con la tecnología? Me refiero a personas que por ahí, hoy por hoy, no tendrían un acceso a menos que el Estado por ahí los ayude o se haga cargo de financiar ese tipo de tratamientos. A ver, es verdad que en los últimos meses han salido, como usted bien comentaba, ¿no?, las noticias de Neuralink, etcétera. Pero yo quiero decir, esa integración de nuevas tecnologías en el cerebro no es algo nuevo. Lo venimos aplicando desde hace muchos años. Yo, aparte de trabajar en salud mental, yo empecé y sigo trabajando en neurocirugía. Es uno de mis campos de aplicación. Y desde hace muchos años, por ejemplo, se han venido utilizando neuroestimuladores para controlar el Parkinson. Nosotros lo que hacíamos lo que hemos desarrollado son GPS para neurocirujanos, para que coloquen el dispositivo donde tiene que ir colocado, ¿no? Y eso está hace 20 años. Entonces, eso evidentemente ha ido avanzando y afortunadamente seguirá avanzando. Es decir, ahora mismo tenemos la capacidad tecnológica para influir de manera invasiva en el cerebro y tenemos la capacidad tecnológica para influir de manera no invasiva utilizando tecnologías como la realidad virtual. Entonces, esa integración, vamos hacia una vía absolutamente transhumanista. Yo no lo veo como algo negativo. Es decir, va a ser muy positivo y vamos a ver en los próximos años avances espectaculares. Ahora mismo, yo, por ejemplo, estoy investigando cómo el cerebro crea la realidad. Porque estoy muy interesado en realidad virtual, pero a la postre es cómo el cerebro, cómo el cerebro hace que se crea o no una deepfake. Y para eso necesitas
investigar cuáles son los mecanismos cerebrales. Pues por poner un ejemplo, nosotros estamos utilizando para esto, lo hemos utilizado o hemos intentado en el pasado entender cómo funciona el cerebro utilizando medidas indirectas. La electroencefalografía, que es capturar señales con electrodos en el scalp, ¿vale? O resonancia magnética funcional, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, y es algo que hemos publicado hace poco, cuando a los pacientes que tienen epilepsia, por ejemplo, la neurocirugía ahora les interviene de forma muy precisa, utilizando varias técnicas. Láser o HIFU, que es una técnica guiada por robots dentro de una resonancia. Pero a la postre lo que tú necesitas saber qué pasa en determinadas áreas cerebrales. Y para eso se le ponen al paciente previamente, una semana antes de intervenirlo, una serie de electrodos, entre 25, 30 electrodos, se colocan con un robot de forma muy precisa. Y con eso nosotros conocemos en tiempo real, no de manera indirecta, sino qué está pasando en el hipocampo, qué está pasando en la ínsula, qué está pasando en el córtex prefrontal cuando les damos una serie de estímulos concretos. Entonces, todas esas tecnologías nos está permitiendo a la gente que hacemos neurociencia aplicada tener un atlas neurocientífico del cerebro y, por lo tanto, tener información muy precisa. Y eso nos va a permitir en el futuro intervenir de forma más precisa. No para todos los cerebros, sino para un cerebro concreto. Entonces, eso es bueno, per se. Esto era impensable, lo pongo como un ejemplo, hace unos años. Con el GPS que nosotros estamos haciendo de neurocirugía, sabemos perfectamente en qué área intervenir y el paciente entra en un HIFU y se levanta y al día siguiente está haciendo una vida normal. Ahora bien, cyborg, ¿hasta qué punto es eso cyborg? Bueno, es que la propia tecnología ya está metida en nuestra vida cotidiana, como he dicho anteriormente, de manera directa o indirecta. Los marcapasos es un cyborg. Un marcapasos pues, está permitiendo controlar mi actividad coronaria para ajustarla de manera óptima. O un neuroestimulador. Está permitiendo controlar perfectamente para eliminar temblores asociados a Parkinson. Bueno, ¿soy un cyborg? No, soy una persona en la cual, bueno, pues la tecnología ha ido avanzando y nos ha permitido tener mejor calidad de vida. Esto lo puedes llevar mucho más allá, en el sentido de, no sé si conocerán ahí, no sé si el público conoce las investigaciones de Nick Bostrom. Es un filósofo sueco que antes estaba en Oxford, creo, no sé ahora si sigue en Oxford, que era el Instituto para el Futuro de la Humanidad. Entonces, Nick Bostrom hizo un paper en el 2004, que yo utilizo en mis clases de realidad virtual, ¿no? Que él argumentaba de forma filosófica y tecnológica si lo que estamos viviendo nosotros como realidad es Matrix, es decir, si es artificial. Ya sé que lo que estoy diciendo puede producir mucho impacto, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, si tú utilizas ese argumento y lees ese artículo, la probabilidad de que otras civilizaciones tengan ordenadores cuánticos masivos y que permitieran llegar a crear ese grado de realidad artificial de forma tan fidedigna que no fuéramos capaces de distinguir lo que es real o realidad artificial, científicamente y técnicamente es plausible. Es plausible. Entonces, cuando te planteas esto, tienes que aprender a convivir con esa capacidad de hasta dónde la tecnología puede influir en el ser humano. Si piensas eso, es verdad que ese es otro debate ético, podemos estar hablando durante horas, ¿no? De si la inteligencia artificial puede crear conciencia o no, ¿no? Yo tengo mi opinión personal, hay dos líneas ahí, pero yo no creo que hay que alarmarse tanto. Si una persona dice que es un cyborg porque tiene tecnología, porque en esta persona en concreto, ¿no? Hay una tecnología que le aumenta su capacidad de percepción, bueno, pues bienvenida sea. Yo creo que no eres un cyborg, eres un humano
en el cual tienes una serie de eficiencias perceptuales que gracias a la tecnología hemos permitido aumentarla. ¿Hasta dónde podemos llegar a aumentar esto? Bueno, si vemos lo que podría ser que lo que estamos viviendo es totalmente artificial, creado por un macroordenador, yo creo que eso te hace que te alertes mucho menos. Mucho menos. Muy interesante, querido profesor Alcañiz. La verdad que una de las cosas que siempre me ha gustado, ¿no?, escuchando, siguiéndole un poco sus trabajos, es esa visión siempre positiva que usted tiene, ¿no?, de la aplicación de la tecnología, porque es verdad que posiblemente nos ayudaría a relativizarlo todo bastante más. De hecho, hace tan solo unos días estuve visitando in situ, ¿no?, la nueva aplicación, el nuevo desarrollo del Centro de Supercomputación de Barcelona, ¿no?, para el desarrollo de la computación cuántica a máximo nivel. Y es cierto, hablando con muchos de los investigadores y los científicos, un poco siguiendo la línea que usted también ha trazado en los últimos tiempos, de hasta dónde incluso la inteligencia artificial puede convertirse en la utilización de estos grandes dispositivos tecnológicos, estoy pensando precisamente en la computación cuántica, como una gran palanca, ¿no?, que nos haga colocarnos de una forma real, inmersiva en el metaverso, ¿no? Y sobre estas cuestiones le he escuchado a usted en los últimos tiempos hablar de ello, pero se ha quedado ahí justo en el límite que no quería llegar, pero yo se lo quiero preguntar. Me gustaría saber realmente su punto de vista sobre el desarrollo último, no sabemos dónde está el límite, de la inteligencia artificial. Es decir, ¿usted realmente cree que la inteligencia artificial puede incluso llegar a desarrollar esa conciencia que algunos de una forma u otra ponen en cuestión o no? Me gustaría saber su punto de vista al respecto. Mire, yo empecé a investigar en inteligencia artificial hace 30 años, ¿no?, que eso era el neolítico. Yo, en concreto, mi tesis doctoral fue sobre... Siempre he estado muy vinculado al mundo de los gráficos, y mi tesis doctoral fue sobre cómo podíamos utilizar inteligencia artificial para ayudar a los seres humanos a diseñar mejor. Cómo podíamos encapsular el conocimiento para que cuando estoy utilizando un sistema de diseño hecho por ordenador, ese conocimiento me permitiera diseñar mejor, ¿de acuerdo? Y me acuerdo que entonces empezaban a salir pero yo lo hacía eso con los sistemas expertos que entonces había, que eran de reglas, ¿no? Si esto, entonces esto, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que entonces empezaron a salir las primeras redes neuronales de una capa, etcétera, ¿no? Entonces, si analizas bien cómo ha ido evolucionando, ¿no?, el gran salto en la IA, ¿de acuerdo?, ha sido esas arquitecturas multicapa, ¿vale? Y es verdad que los grandes investigadores de IA, cuando desarrollaron esa tecnología, y cuando yo empecé a usarla, y la estamos programando y la estamos modificando, no esperábamos que diera los resultados que daba. Esa es la verdad. Ninguno nos esperábamos. Yo ahora cuando veo lo que podemos hacer en IA, que ahora mismo me permite hacer arquitecturas cognitivas en las cuales estoy simulando pacientes con depresión para poder entrenar mejor a los psiquiatras y psicólogos en las comunicaciones con el paciente, eso es algo que yo hace 20 años estaba soñando con ello y ahora lo tengo, ¿vale? Pero la tecnología que ahora mismo hay, lo que permite realmente, que es muy importante, es de forma presentar información que en base al conocimiento general de cómo hemos procesado información los humanos, cuál es lo correcto en enseñar esa información, ¿no? Y eso nos está dando una cierta capacidad yo no lo llamaría creatividad, lo llamaría de una enorme capacidad algorítmica y de procesamiento mecánico para poder reestructurar la información y el conocimiento que los humanos hemos creado desde que empezamos a escribir libros, etcétera, ¿no? Y esto, ahora hablamos un poco de su uso en el metaverso, ¿no? Yo creo que eso todavía no ha tocado techo, pero
yo soy muy biocomputacional, quiero decir. Ahora mismo hay dos grandes líneas, ¿no? De que nunca llegaremos a la conciencia con tecnología de forma totalmente artificial y de otra que podemos llegar a generar algún tipo de conciencia. Yo me inclino más por lo segundo. Es decir, nosotros ahora mismo no tenemos la capacidad computacional para que los modelos que hemos ido desarrollando puedan evolucionar más. Y los modelos del LLM y de IA generativa que tenemos no es la vía. Necesitamos una segunda revolución o un segundo paradigma en ella para poder, con mucha computación, poder llegar a ir más allá, ¿no? De puramente ser capaces de reestructurar la información, ¿no? Y de crear o simular realmente cómo se comporta el cerebro. Yo creo que eso es posible y es viable, ¿no? Poder llegar a esto. Sí. Sí, Mariano. A ver, tenemos preguntas del público que nos llegan a través del chat porque tenemos gente conectada desde muchos países. Entonces, quería trasladar algunas porque creo que un poco lo que recién planteaba José y su respuesta va también, es oportuna esta pregunta. Dice Gustavo Alonso Rivera Ortega, desde Costa Rica, nos envía la pregunta que dice, ¿usted ve posible que en un futuro la inteligencia artificial redefina la conceptualización de ser humano y se llegue a considerar un ente análogo a nosotros? Esto podríamos estar hablando mucho de regulación, ¿no? Yo creo que no. Me explico. Yo creo que ahora mismo tenemos tecnología, lo que tenemos ahora encima de la mesa, que nos permite procesar, descubrir nueva información que con otro tipo de tecnología hubiéramos tenido años y años, ¿no? Ahí vemos la aplicación de la IA al diseño de nuevas drogas, ¿no? De nuevos medicamentos, etcétera, AlphaFlop, etcétera. Pero lo cual es maravilloso. Y a mí la IA me ayuda mucho a entender cómo funciona el cerebro y por lo tanto a hacer metaversos más adaptados humanamente, pero no deja de ser esto. Es decir, es una tecnología que me permite procesar y descubrir conocimiento que sin esa tecnología hubiera tardado mucho más, pero de ahí a que un modelo del LLM lo podamos considerar como un ser humano o parecido al ser humano, no olvidemos que lo que estamos poniendo ahí es un sistema que permite procesar información de manera muy rápida y que eso a los humanos nos está allanando el camino para hacer cosas cada vez más complejas. Pero no deja de ser esto. Otra cosa, y no me desdigo de lo que he dicho anteriormente, es si hay un cambio de paradigma en la IA, ¿podremos llegar algún día a simular perfectamente, a generar cerebros artificiales? Yo lo que digo es que con la tecnología adecuada, y posiblemente yo no lo vea, es tecnológicamente viable. Cuando llegaremos a un punto de singularidad de si una máquina puede tener autoconciencia o no. Ese es un debate muy filosófico, hasta religioso, etcétera, ¿no? No lo sé, podría ser. Pero si no hemos llegado a eso, lo que estamos haciendo son máquinas que procesan de forma muy rápida información. Eso es lo que estamos haciendo. Nada más y nada menos, pero nada más. Le traslado a Mariano otra pregunta que nos hacen desde Perú, Evelyn Chagua, que es una pregunta enviada ya hace un rato. Dice, ¿es realmente factible una protección a los neuroderechos como una categoría nueva o esto debe establecerse como una ampliación de los derechos fundamentales ya protegidos como el derecho a la intimidad? No, es necesario un nuevo marco regulatorio, como comentaba anteriormente. Es decir, nosotros en Europa tenemos la AI Act, ¿de acuerdo? Que ha sido muy, digamos, innovadora, muy necesaria. Pero, como comentaba anteriormente, cuando estamos hablando de neurotecnologías, el marco regulatorio que ahora mismo tenemos no está preparado para ello. Y tenemos que definir un nuevo marco regulatorio
para que cuando estamos actuando de forma invasiva en el cerebro, invasiva es una pregunta que no me gusta demasiado, digo de manera directa, ¿vale? Cuando estamos alterando, ¿no?, la capacidad de conexión neuronal de forma directa o indirecta con realidad virtual, necesitamos ahí un marco regulatorio que ahora mismo no está definido. Nosotros, voy a poner un ejemplo, en investigación en realidad virtual está el famoso efecto Proteus, por ejemplo, José que ha comentado el tema de Stanford, ¿no? Nosotros colaboramos con Jeremy Bailenson en Stanford University y tanto él como nosotros hemos hecho experimentos en los cuales hemos demostrado en realidad virtual hay un efecto que es el embodiment, ¿no?, que te permite cambiar el cuerpo. Yo soy Mariano, pero me puedo poner en otro cuerpo, en un cuerpo de una mujer, en un cuerpo de niño, etcétera, ¿no? Y lo que hemos demostrado en realidad virtual es que cuando nosotros te ponemos en otro cuerpo, por ejemplo, yo ahora te pongo en un cuerpo de niño, alteramos la percepción cerebral que tenemos de las dimensiones. Todos nos acordamos que cuando éramos pequeñitos, por ejemplo, vivíamos en una casa, y a mí me ha ocurrido, ¿no? Y cuando vuelves a los 40 años a esa casa o a esa avenida, te parece mucho más pequeña de lo que te parecía de pequeño. Y eso es porque, eso es corporización, mi cuerpo era más pequeño y como era más pequeño, mi cerebro aprecia más grande. Pues bien, otro lo que hemos demostrado es que cuando te cambio a un cuerpo pequeño, de niño, vuelves a tener esa percepción. Es decir, estamos alterando la percepción artificialmente de forma no invasiva. Eso es bueno. Bueno, y hemos demostrado que ese efecto perdura un cierto tiempo, perdura unos días, ¿de acuerdo? Entonces, estoy alterándote esto, ¿no? Eso, alguna gente lo podía ver como malo, pero, por ejemplo, hay investigadores, nosotros lo hemos hecho, hemos utilizado técnicas de embodiment para eliminar sesgos raciales. Cuando me pongo en el cuerpo de una persona que normalmente tiene mayor, logras. Entonces, si ves esto, esto es bueno. Ahora bien, eso es bueno, pero estamos haciendo una tecnología que posiblemente altere mis sistemas cognitivos emocionales, que si son para bien es muy bueno, pero ojo, estamos haciendo una tecnología que está permitiendo alterar esto. Y eso ahora mismo, el marco regulatorio, la AI que tenemos, específicamente no está contemplado. Y deberían de contemplarse esto y posiblemente a nivel de derechos fundamentales, ¿no?, lo que comentaba anteriormente, ¿no? Mi derecho al libre albedrío, mi derecho y explicar muy bien la tecnología que estamos haciendo, cómo puede alterar esto. Y tú tener esa información y tú decidir. Decir, sí, la quiero, porque quiero que me altere esto. Pero que tú tengas la capacidad siempre de aceptarlo, ¿no? Yo creo que sí, que no está definido el marco regulatorio a ese nivel. Estamos desarrollando cosas para las cuales la legislación, y no es una crítica, es normal, esto va muy rápido, no estaba preparada. Porque estamos obteniendo cosas que eran impensables hace, no sé, 5 o 6 años. Muchas gracias. Yo le quería preguntar, es verdad que, y además desde el punto de vista que me consta que usted siempre tiene, ¿no?, y exhibe en positivo de la utilización, obviamente, de las investigaciones, de la tecnología, también de la inteligencia artificial, pero lamentablemente, como le comentaba al inicio de esta conversación, en los tiempos que corren, ¿no?, cada vez más tenemos debates en el Parlamento Europeo, por ejemplo, hablando del peligro de la guerra, ¿no? De hecho, vemos cómo tenemos reuniones de la OTAN para incrementar nuestras inversiones en materia de seguridad y defensa una y otra vez. Claro, esto está muy orientado también, numerosas inversiones en el ámbito tecnológico, donde se habla del uso negativo de la inteligencia artificial, ¿no? Y es verdad que incluso en algunos de esos debates tenemos reuniones con expertos militares donde dicen, no, si la inteligencia artificial, precisamente en el ámbito de la guerra, puede evitar efectos colaterales, por ejemplo, de objetivos civiles. En fin, lo que queremos es que las últimas decisiones críticas en el uso de la inteligencia artificial siempre sean tomadas por seres humanos, ¿no? Aquí siempre, hablando y volviendo un poco a los ámbitos del control de la ética, del uso de la inteligencia artificial, hablamos también de la gestión transparente de los algoritmos, ¿no? Pero me gustaría saber su punto de vista, ¿no? ¿Hasta qué límites en estos contextos tan perniciosos que nos está llevando el mundo actual que vivimos,
cree que deberíamos ir dando pasos también para precisamente ese uso ético de la inteligencia artificial llegado a esos extremos, ¿no? La utilización para usos militares de la inteligencia artificial. Sí, es una pregunta muy pertinente. La inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, se puede emplear para hacer el bien o para hacer el mal. Y ese es un debate que siempre ha estado en la humanidad y que nunca, lamentablemente, vamos a poder evitar del todo. Podemos legislar, podemos aconsejar, podemos concienciar, y eso nos permitirá, a lo mejor, conseguir que la IA se utilice solamente para hacer bien. Quiero decir, si la IA se utilizara solamente para hacer el bien, esa es una opinión personal, ¿no? Soy muy tecnólogo y siempre soy muy positivo, pero creo que lo que estoy diciendo es casi, digamos, evidente. Cuando tú un sistema de IA tiene esa capacidad de analizar datos y mediante algoritmos de reinforcement learning y otras técnicas, ¿de acuerdo? Le das funciones objetivas, lo que estamos demostrando, a mí me lo está demostrando, es que nos da soluciones que nosotros no habíamos vislumbrado o que hubiéramos llegado a ellos con mucho más tiempo. ¿Eso es creatividad? Bueno, eso es creatividad acelerada. Es decir, nos da pistas que nosotros, que el ser humano es el que tiene que, al final, forjar, ¿no? Y personalizar, ¿de acuerdo? Entonces, si esa IA la pusiéramos a nivel global a organizar mejor este mundo, ¿no? Que hubiera menos desigualdades, etcétera, creo que nos podría ayudar mucho. Entonces, el intentar que la IA no se use para fines belicistas, para hacer más, yo creo que sería deseable, pero solamente regulando. ¿Sería posible regulando? Sí. Es decir, a mí se me ocurren una serie de, digamos, marcos regulatorios muy enfocados a neurotecnologías, ¿de acuerdo? Que permitirían, como he comentado anteriormente, tener esa regulación. Desde luego, ahí tenemos capacidad. Yo no soy jurista, pero ahí vemos. Ahora bien, ¿eso hasta qué punto podría evitar un uso no ético de la IA? Pues lamentablemente yo lo veo complicado. Por mucho que legislemos, etcétera, yo creo que va a ser complicado. Entonces, ¿qué puede hacer Europa ahí? Pues como comentaba anteriormente, hacer un marco jurídico, pero por otra parte darnos a los investigadores y a las empresas que con un buen uso puedan desarrollar tecnología que sea bien para la humanidad, permitirlas crecer y que esa soberanía tecnológica no quede en manos de potencias que no sean la europea. Yo creo que nos deben de dejar esa libertad para que desde Europa puedan salir startups que desarrollen ese tipo de tecnologías y que se puedan convertir en unicornios y en empresas muy potentes, porque siempre vamos a tener clientela. Si nosotros estamos haciendo ahora un sistema para, como estamos haciendo, no sé, un ejemplo, ¿no? Mejorar la salud mental de los críos, de los niños después de los efectos de la DANA, bueno, pues si tenemos ahí un producto que pudiéramos, ¿cómo no se va a usar por otros países, ¿no? Nos tienen que dejar investigar para ver si somos capaces de desarrollar esa tecnología. Ahora bien, que esa tecnología se use para mal, es que no está en nuestras manos, lamentablemente. Mariano Alcañiz, director fundador del Laboratorio de Neurotecnologías Inmersivas, LabLeni, y catedrático de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Valencia. Queremos agradecer este tiempo, su participación en este foro y realmente fue muy, muy interesante para todo el público conectado, muy, muy interesante escucharlo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Se me ha hecho muy corto, ¿eh? Podríamos estar charlando. Cierto, sí, sí. Apasionante. Muchísimas gracias. Bueno, José, queremos invitar al público, bueno, primero agradecerle a toda la gente. Tuvimos gente conectada de muchos países, por lo que vemos, por las preguntas. Tenemos de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Bolivia, de México, hasta de Estados Unidos. La verdad que llegaron muchísimas preguntas y, claro, nuestros foros duran
alrededor de 1 hora. Esto, la verdad que era como para seguir charlando muchísimo, y creo que es una buena oportunidad también para que en otra ocasión volvamos a contar con el profesor Mariano Alcañiz. José, bueno, como siempre, queremos agradecerte participar este tiempo. Queremos invitar al público a través del chat que tenemos en este momento. Te compartimos allí para que conozcas todas las maestrías, maestrías en inteligencia artificial, maestrías especializadas que hay en UNIR, para que conozcas también los títulos oficiales vinculados a estas ciencias, ¿no? Entonces, esto para quienes quieren conocer, allí tienen toda la información, y si les interesa, un asesor de UNIR después se pone en contacto con ustedes a través del teléfono y les ofrece información más detallada. José Cepeda, como siempre, muchas gracias por compartir este tiempo, y nos encontramos en la próxima edición. Claro que sí. ¿Sí? Muy bien, será hasta muy pronto. Gracias, nos volvemos a encontrar. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita, y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no?, del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez, y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo, y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia, después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa, y qué mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos. De mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo, en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no?, que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta, y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.